Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TEDUNAD Virtual. Hoy me encuentro desde el novedoso INCUNAD, que hace parte de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, bien aquí en el edificio Nodo Zona Occidente. Hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros Héctor Andrés Buccelli, líder zonal de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, bien, y él se encuentra desde el Centro de Innovación y Productividad en Biotecnología CIP Dos Quebradas. Héctor, bienvenido a Podcast Estación SOC. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Buccelli, soy líder fractal de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Hoy vamos a estar en un podcast que se llama Finanzas Senior. Muy bien, entonces el objetivo de este escenario académico es que sus proyectos no solo conozcan, sino que escalen y sean sostenibles. Pero hay un pecado capital que vamos a repetir una y otra vez en el ecosistema emprendedor: la mezcla de bolsillos. Ahí vamos a direccionar este problema con una invitada de lujo. Nos acompaña Marisela Lotero, experta en gestión administrativa financiera, para hablarnos de cómo separar el corazón, tus finanzas personales, del motor y las finanzas de tu negocio. Marisela, bienvenida. Marisela, con tu experiencia, ¿por qué al emprendedor le cuesta tanto entender que el dinero que entra a la caja no es un sueldo? Porque el emprendedor relaciona el esfuerzo del dinero que recibe como ya suyo. Entonces, cuando le entra el dinero, él cree que ya se lo puede gastar y no diferencia que lo que recibe tiene que dejar para pagar nóminas, servicios públicos, arrendamiento y muchas otras cosas, y coge y revuelve todo esto en una bolsa. Entonces, es muy importante poder tener claridad de cómo con unas herramientas básicas, un Excel, una hoja de cálculos Google Sheets, si no tiene acceso a Office, con eso puede empezar a separar las finanzas solo teniendo unos controles de lo que es personal y de lo que es del negocio. Entonces, el gran error es entender que lo que les ingresa, todo se lo pueden gastar y no tener esa claridad de que realmente hace parte personal y que es del negocio. Marisela, ¿cómo afecta esta visión de crecimiento que impulsamos desde la BIEN si no hay orden, no hay inversión? Cuando un emprendedor no tiene claridad financiera, difícilmente puede tomar decisiones estratégicas, porque si no sabe realmente qué tiene, no sabe cómo lo va a poder invertir. Esto es supremamente importante, tener esa claridad financiera. Desde pequeños no tuvimos esa cultura que se tiene hoy en día, donde educan a los pequeños para poder tener como esa claridad, incluso con juegos, con cosas tan sencillas como el monopolio o como ahorre si quiere una bicicleta para que lo tenga. Eso empieza a generar esa cultura. Creo que nosotros, o yo, soy como de otra generación, donde veíamos a nuestros papás que ellos invertían lo que ganaban todo en lo del hogar, y cuando venía una Navidad o algo especial, pues ellos siempre tenían de algún lado y sacaban y lo hacían, pero con mucho esfuerzo, ¿cierto? Hoy en día, afortunadamente, se está viendo la cultura de poder empezar a separar. Eso es muy importante, poder hacerlo, porque tener esa claridad permite tener, primero, decisiones informadas, poder reinvertir lo que me queda a fin de mes, poder saber qué me queda para crecer y en qué momento puedo tomar decisiones. Entonces, saber mis números y entender, poder analizarlos, me va a permitir crecer y no quedarme pequeño todo el tiempo, que ese es uno de los grandes errores que se cometen. Trabajo, 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 pero a fin de mes ese esfuerzo no se logra ver recompensado. Marisela, muchas personas creen que vender más significa ganar más, pero no siempre es así. La facturación representa las ventas realizadas, la utilidad representa lo que realmente queda después de cubrir todos los costos y gastos. Por eso podemos encontrar negocios que venden mucho y aún así tienen dificultades financieras. Venden, pero los costos se comen todo. Facturación es lo que vendo, es decir, tengo 100 camisetas a 50.000 pesos, entonces vendo 5 millones. Mi utilidad es la diferencia resultante entre lo que me cuesta producir esas 50 camisetas, es decir, las camisetas, la materia prima le cuesta 500.000 pesos, servicios públicos, administración, arrendamiento,
publicidad, mercadeo, me cuesta 2 millones, ahí llevo 2.500.000, ¿listo? Mi sueldo, porque debo incluir mi sueldo como emprendedor y ese es uno de los grandes errores. 1.000.000, son 3.500.000. Impuestos, entre otros. Al sumar todo esto, no sé, me da 4 millones y facturé 5 millones. Entonces mi utilidad es lo que me queda de todo lo que me cuesta producir, tanto en costos y gastos. Esa diferencia es lo que se llama utilidad, que es realmente con lo que yo puedo contar como emprendedor para reinvertir, para crecer, y también en esa utilidad debo tener algo muy importante que es el tema de los impuestos. Marisela, ¿cuál es la señal de alerta roja número 1 para que un emprendedor esté al borde de colapso por mezclar estas cuentas? La señal número 1 es el creo. Creo que gané, creo que me quedó. Cuando yo le pregunto a los emprendedores, ¿cuánto ganaste el mes anterior? Y me dicen, creo que me fue bien, creo que gané tanto. Esa es la primera señal, porque ese creo no es una certeza. Entonces, si no se tiene certeza de si gané el mes anterior, de cuánto llevo acumulado, cuánto he ganado, esa es la primera señal de alerta roja, en no saber cuánto gané, porque puedo hacer mucho esfuerzo, puedo facturar mucho, vender, pero si no tengo claridad de cuánto me queda al final, esa es la primera señal para poder empezar a tener orden financiero. Marisela, hablemos de soluciones. En la Bien siempre buscamos metodologías ágiles. ¿Cuáles son los 3 pasos inmediatos para separar finanzas hoy mismo? Número 1, formalización bancaria. Abrir una cuenta bancaria para el negocio y otra personal. Hoy en día, con las plataformas financieras, es muy sencillo porque no es como hace tiempo que abrir una cuenta bancaria era muy dispendioso y costoso, pedían mucho documento, se tenía que tener una empresa constituida. Hoy día se puede abrir una cuenta incluso siendo persona natural sin necesidad de tener una empresa constituida. Plataformas como un Nequi, un DaviPlata, bueno, incluso muchas entidades permiten eso. Entonces, el tener separadas las cuentas va a permitir poder tener una claridad y entender y organizarme de que si esto me lo pagan producto de la venta de camisetas, esto va allá. Si esto es producto que tengo otro ingreso, porque de hecho hay muchos emprendedores que son empleados y siguen financiando como su proyecto con el sueldo, pues que eso llegue a la cuenta personal. Eso va a permitir empezar a tener un orden y una transparencia y al finalizar poder tener claridad de qué es de qué bolsillo. Segundo, tener claridad qué me voy a ganar yo como emprendedor. Entonces, es súper importante que desde un principio ponerse un sueldo, así sea modesto, así sean 500.000 pesos, así sea 1 millón, pero saber que el negocio está dando para pagarme y que yo incluya ese sueldo dentro de los costos del negocio. Como decía ahora al principio, si producir las camisetas me cuesta 500.000, ahí debe ir incluido también mi sueldo como un valor adicional. Eso va a permitir tener también un orden. Y tercero, hacer un calendario de pagos. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una claridad como emprendedor en qué momento del mes debo pagar qué. Y si no me tengo todavía el sueldo, saber también en qué momento voy a sacar lo que saco para mis gastos personales. Porque si yo saco diario, empieza a pasar lo que se llaman los famosos gastos hormiga. Entonces, saqué hoy para el almuerzo, saqué para el café, saqué para pagar los servicios de la casa, la pensión de los niños, saqué para pagar todo eso. Genial que me dé para pagar todo eso, ¿cierto? Pero también puedo desbalancear el negocio y no tener claridad. Si yo tengo un calendario de pagos donde si no tengo un sueldo, incluya también mis gastos personales, eso me va a permitir programarme y saber en qué punto del mes voy a tener que tener ciertos ingresos. Incluso eso va a permitir a futuro, bueno, creo que me estoy adelantando, a armar una herramienta de flujo de caja que es súper poderosa. Pero para mí esas serían en principio las 3 herramientas básicas. Formalización bancaria, pagarse un sueldo y calendario de pago. Marisela, un empresario muchas veces tiene ese conocimiento básico, ¿cierto? Si no te pagas tu sueldo, tu negocio es un hobby caro. Sí, Andrés, estoy completamente de acuerdo. Si uno como emprendedor no se paga el sueldo, es un hobby caro. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos nuestro tiempo, incluso nuestro dinero, nuestros ahorros, y si a fin de mes no sabemos qué podemos tener para nosotros y qué nos queda, es un hobby caro. De hecho, hay muchos emprendedores que, como te digo, a la par siguen empleados, entonces tienen muchos esfuerzos y como no tienen un control para saber qué pusieron de su propio bolsillo y qué del negocio, cuando terminan revisando a fin de mes,
incluso se quedaron sin sueldo. Entonces, es muy importante poder empezar a analizar las cifras y no se necesita ser contador para analizar las cifras, como dije ahorita, con una herramienta básica que permita tener el control. ¿Para qué? Para tomar decisiones, incluso para saber si la rentabilidad del producto o servicio me da, si debo evaluarlo y debo subirlo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno empieza, si uno tiene un producto, uno lo vende sin contemplar los costos ocultos. Entonces yo tengo, no sé, yo vendo postres. Ese es el caso de una emprendedora que asesoré. Vendía los postres muy económicos. Y cuando ya quiso abrir el local, yo le recomendé, venga, ese postre es delicioso, pero no lo venda tan económico porque cuando usted va, no, es que a mí no me cuesta porque yo lo hago en la casa, los servicios públicos, pues mi esposo no me dice nada, la nevera, la energía, todo sale de la casa. Entonces, cuando ella ya quiso salir a poner el local, obviamente no le iba a dar para vender el postre en 3.000, sino en 8.000. Entonces, la clientela que ya tenía, pues le iba a tocar salir a buscar nueva clientela porque no le iba a dar. Entonces, si es un hobby caro, si yo no analizo bien la parte financiera, porque cuando llega al punto de dar el salto, de crecer, pues la clientela que tenía a ese precio yo la tenía mal acostumbrada, en el buen sentido, ¿cierto? O sea, ya me compraban, pero cuando yo subo, ese cliente no me va a decir, ay, tranquila que como ya se formalizó, no hay problema, yo le sigo comprando a 8.000, ¿cierto? Entonces, recomendación, costear el producto, así yo lo haga desde casa y me cueste menos, asumir que ya lo tengo con todo, incluida la carga impositiva, todo el tema de impuestos, de mi salario, y si lo hago en la casa, pues organicémonos de manera tal que ese excedente que me queda, que no estoy supliendo de esos gastos, lo pueda ahorrar para reinvertirlo a futuro y que pueda crecer en maquinaria y en otras cosas para irme consolidando. Marisela, muchos emprendedores dicen, tengo ventas, pero no tengo efectivo. Hablemos un poco de qué es flujo de caja. Eso sucede porque vender no es lo mismo que cobrar. Yo puedo vender 10 millones, pero esos 10 millones me los pagan a 30, a 60 o a 90 días. Y resulta que yo cada mes sí o sí debo tener para pagar los gastos fijos, que es lo que he venido repitiendo, ¿cierto? Lo fijo, lo básico. Pero adicional, materia prima y otros compromisos en los que incurro. Entonces, cuando tengo que pagar, a mí mi proveedor de materia prima, si tengo que pagarle a 30 días, los servicios públicos, el arrendamiento, lo fijo, la nómina, tengo que pagarlo mensual. Si a mí mi cliente me paga a 60 y a 90 días, ahí ya empiezo a tener un desbalanceo en el flujo de caja. Flujo de caja es el dinero que tengo disponible, ya sea en bancos o en efectivo, para salir a cumplir mis obligaciones. Les voy a poner un ejemplo que es real, que me sucedió alguna vez cuando gerenciaba una empresa. Nosotros trabajamos para una empresa grandísima, hacíamos unas remodelaciones en el aeropuerto El Dorado y necesitábamos dinero. Fuimos a cobrarle a la empresa con la que teníamos la negociación y la respuesta fue, si necesitan el dinero, hagamos un factoring de cartera. ¿Eso qué significa? Que hay un tercero, un intermediario, que por negociar mi cartera con mi cliente me cobra un porcentaje. Entonces, mi factura fue a 60 días. Yo necesitaba la plata al día 90, al día 100, pero las empresas grandes, esto pasa, se toman 100, 120 días y yo necesitando mi dinero. Entonces, si yo necesito mi dinero, pues tengo que salir a negociar con ese factory. Entonces, en lo que yo vendí, pues ya voy a perder un 5% porque como necesito flujo de caja y no tengo músculo financiero, tengo que negociar. Entonces, eso ha quebrado empresas, porque ese 5% en un valor grande, pues es mi utilidad y yo tengo que salir a hacerlo. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo el flujo de caja se desbalancea si no tengo claridad en cuándo debo realizar los pagos y en cuándo me entra a mí el dinero. Una herramienta muy sencilla que se puede implementar sin necesidad de ser financieros ni contadores es implementarse en una hoja de cálculo donde tengan todos los gastos que deben tener en el mes, incluyan los ingresos que van a recibir y con eso se les va dando unas métricas. Entonces yo tengo gastos fijos al mes 10 millones y tengo una facturación promedio de 15 millones. Usted diría, no rico, me quedan 5 millones. Pero es que resulta que yo tengo clientes que me pagan a 30, 45 y 60 días. Entonces yo no voy a recibir en el mes 1 los 10 millones. Voy a recibir, por ejemplo, los que son a 30 días, que son 7. Y mis gastos fijos son 10, ahí ya tengo un desbalance de 3 millones. Entonces,
Por eso es muy importante organizar el flujo de caja, porque eso me permite tener un panorama completo y un mapa de en qué momento voy a necesitar los recursos, y eso me permite planear, me permite negociar con los clientes y decirles, no le puedo vender a 60 días, tengo que venderle de contado, o necesito que me pague a 15 días, o me permite tomar decisiones o tener otras alternativas para poder tener capital para operar. Hoy estamos en Podcast Estación SOC. Está con nosotros Héctor Andrés Buccelli, líder zonal de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento Bien. Él se encuentra desde el Centro de Innovación y Productividad en Biotecnología SIC Dos Quebradas. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos. ¿Te han dicho que eres diferente? Perfecto. Donde todos parecen seguir el mismo camino, nosotros te invitamos a transformar lo convencional. Años atrás nos llamaron diferentes por perseguir la idea de llevar educación virtual para todos. Hoy somos el modelo de aprendizaje flexible con el que puedes terminar tu bachillerato, iniciar tu carrera profesional, avanzar en tu posgrado, aprender un nuevo idioma y más. Todo sin importar tu edad o el lugar donde estés. Somos Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Educación virtual de alta calidad. Dale clic a tu futuro, www.estudiaenlaunad.com. Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros Héctor Andrés Buccelli, líder zonal de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento Bien, y él se encuentra desde las instalaciones del Auditorio Colibrí en el Centro de Innovación y Productividad SIC Dos Quebradas. Esto es Podcast Estación SOC. Continuamos. Marisela, uno como empresario que está iniciando su negocio, ¿puede usar su tarjeta personal para emergencias del negocio? Andrés, de usarse la tarjeta personal para el negocio, se puede usar, que no es el deber ser, pero se puede usar porque yo sé que cuando se está empezando, pues uno es el músculo financiero del negocio. ¿Qué es aquí importante? Tener un control sencillo, vuelvo a lo mismo, una hoja de cálculo donde yo apunte cuándo presté, para qué lo presté y una fecha de cuándo me van a devolver ese dinero. Porque si yo presto, pues yo termino siendo un proveedor. Yo estoy prestando, entonces págueme también en cierto tiempo. Así sea yo mismo el que me pague, pero tener esa cultura, porque si no se tiene esa cultura, pues ahí es donde se empiezan a revolver las cuentas y donde no voy a saber realmente qué es mío y qué es del negocio. Marisela, como empresario, yo debo reinvertir el 100% siempre. Genial reinvertir, y ese es el deber ser. Pero yo puedo reinvertir cuando ya tenga mi negocio en un punto que me dé para los gastos fijos, para suplirme mi salario y que me quede un porcentaje para reinvertir. Mientras eso no se dé, puedo empezar a generar una reserva de emergencia. ¿Eso qué significa? Que vendí 5 millones, producir me costó 4 millones, me queda 1 millón. Yo me pago, listo, mi meta es pagarme 1 millón, pero no me alcanzó para el millón. Páguese por lo menos la mitad, ¿cierto? Y deje un porcentaje pequeñito para un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque pasa algo y no se va a tener no se tiene cómo solventar esa emergencia. O llega una oportunidad de negocio, por ejemplo, el señor de las camisetas, le aparece una oportunidad de una dotación, pero resulta que ese nuevo cliente le va a pagar a 30 días y le da un anticipo. Cuando son temas de manufactura, pues lo ideal es que yo siempre pida anticipo para suplir por lo menos el tema de materia prima, ¿cierto? Pero necesito financiar el otro 50%. Si yo no tengo músculo financiero, voy a tener que salir a pedir a cualquier precio y entonces lo que tengo como rentabilidad pues no va a ser lo mismo. Si yo tengo ese fondo de emergencia, eso me va a permitir suplir, por ejemplo, esa negociación y eso me va a ayudar a tener un respiro porque voy a tener un flujo de caja más amplio, me voy a dar a conocer, voy a poder empezar a crecer. Ya cuando yo esté estable en un punto de que pueda atender esas negociaciones y tenga, ya voy a poder establecer esa reserva para reinversión. ¿Para reinvertir en qué? Pues en lo mismo que el negocio me permita crecer. Crecer como que, vuelvo al ejemplo de las camisetas, máquinas, una planta, mejor infraestructura, un proveedor al que entonces ya le voy a comprar telas por volumen. Eso me permite esa reinversión. ¿Qué es obligación? No lo es. ¿Qué es necesario? Sí, porque eso es lo que me va a permitir crecer de una manera organizada y tranquila. Marisela, me queda una idea muy potente. La separación de las cuentas no es solo contabilidad, es una declaración de que tomas en serio tu empresa. Sí, Andrés. ¿Por qué? Porque si yo separo las cuentas, le estoy diciendo al negocio que él tiene su identidad propia.
y me estoy diciendo a mí que yo tengo mi sueldo y tengo una recompensa por el esfuerzo. Entonces, el solo hecho de separar las cuentas manda ese mensaje, aun cuando parezca algo tan sencillo. Es algo que no se hace y solo ese cambio hace que se pueda empezar a tener tranquilidad. ¿Tranquilidad por qué? Porque si yo sé que lo que me entra a la cuenta del negocio es para el negocio y que ese negocio me va a devolver a mí en un salario, para mí, yo voy a poder trabajar como una entidad aparte. Es decir, yo ya no voy a ser un autoempleado pagándome un hobby caro. Yo voy a dejar de trabajar para el negocio, para ser dueño del negocio. No sé si me hago entender. Entonces, el solo hecho de que yo venda 5 millones de pesos y entre esos 5 millones de pesos me pague 1 millón de sueldo y que a la cuenta de la empresa entren 4 y uno me llegue a mí como sueldo, eso me va a permitir tener tranquilidad en el sentido de que con este millón yo no voy a tener que estar viniendo a la empresa cada semana a sacar para pagar un café, para pagar el mercado, para pagar servicios públicos, sino que eso me va a permitir saber que esto es de la empresa y sí o sí lo administro para la empresa y esto es mío. Que aquí falta, que aquí sobra, esto es de la empresa y esto es mío y eso va a permitir que el negocio crezca paso a paso y que se vaya estructurando de manera organizada. Marisela, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Para mí ha sido todo un placer estar acá. Es importante que tengan presente que tomarse las finanzas en serio es vital para todos los emprendedores y empresarios para poder crecer. Es tomarme yo en serio, es saber que quiero crecer, que me quiero organizar y es muy sencillo. Es solo empezar y dar el primer paso. Así damos por terminado este podcast Finanzas sin Miedo, donde nos acompañó Marisela con unas ideas bien importantes para nuestros emprendedores y empresarios, y la Bien sigue atendiendo estos espacios con el objetivo de ilustrarlos, capacitarlos en fundamentos básicos de finanzas. Hoy estuvo con nosotros Héctor Andrés Buccelli, líder regional de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento Bien. Me encuentro desde Incunad, aquí en el edificio Nodo Zona Occidente en la ciudad de Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.